بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el misericordiosísimo, la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, bienvenidos a esta cuarta lección de leyes prácticas. Bien, el tema de hoy es el ihtiot o precaución. Habíamos dicho que para un mukallef, es decir, para una persona que siga la religión islámica, a la hora de seguir las leyes o las órdenes divinas, tiene diferentes caminos para que sus prácticas sean correctas. Una era aprendiendo de forma detallada las leyes desde el libro divino o de la sunna del profeta, que eso habíamos dicho que era el ijtihad. La segunda opción era el taqlid o la imitación de una persona, de un mujtahid o una persona que haya seguido este camino de estudiar las leyes de forma detallada. Y hoy vamos a ver la tercera opción, que es el ihtiot o precaución. Bien, a veces pasa, como es muy común en nuestros países, que los marja taqlid o las fuentes de referencia están muy lejanas, o los centros de estudio mismo también son muy lejanos, con lo cual ni nosotros somos mujtahid, ni tenemos la posibilidad de seguir a un sabio por la distancia. Hoy día con internet y demás es un poco más sencillo, pero así todo a veces es complicado, con lo cual a veces una persona practica, digamos, la religión siguiendo a otras personas que no son exactamente mujtahid, entonces en ese caso aprende, por ejemplo, cómo reza, cómo debe hacer la ablución y demás, y lo hace teniendo la certeza de que lo hace de la forma indicada. Bien, ¿qué pasa con esa persona si no ha elegido un marja taqlid, es decir, tampoco ha leído la risala de uno de estos sabios? En el caso de que la forma en que lleva a cabo esas prácticas, cuando, por ejemplo, puede viajar y se transforma en un mujtahid, se da cuenta que estaba bien, con lo cual quiere decir que sus prácticas eran indicadas, no necesitan repetirse. En el caso de que la persona estudia la risala de un marja y se da cuenta que estaba correcto, tampoco necesita repetirlas. En el caso de, por ejemplo, que sabe que lo que él estaba siguiendo leyes de un marja que no cumplía con las condiciones, digamos, que habíamos dicho que debía tener, es como si no hubiese elegido nunca un marja taqlid, con lo cual después va a tener que repetir algunas de las prácticas. Después vamos a ver exactamente cuáles son las condiciones. O en el caso de que siga un marja que está fallecido hace mucho tiempo y no ha obtenido el permiso de uno que esté vivo, es decir, pasa a veces por esta lejanía que habíamos dicho entre nuestros países, entre los países latinos, por ejemplo, y los países islámicos, puede pasar eso. Bueno, esto que estamos hablando quiere decir, descubrimos que lo que estábamos haciendo no era indicado. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos imitando a un sabio, si después descubrimos o no que estaba haciendo lo indicado o no,
eso, el peso es sobre el marja, no es sobre nosotros mismos. Nosotros simplemente estamos imitando a una persona que es reconocida como mujtahid. Pero para no confundir vamos a ir paso a paso. Bien, el caso de la precaución. Habíamos dicho que exactamente quiere decir el hecho de llevar adelante nuestras prácticas teniendo la certeza de que son correctas, de lo que estamos haciendo es correcta. Todas las personas pueden llevar adelante, sea mujtahid o no mujtahid, puede practicar, por ejemplo, cómo se hace el rezo. Nosotros lo vamos a hacer siguiendo lo que consideramos correcto y que tenemos certeza de que es correcto, una vez que aprendemos exactamente cómo se hace. Bien, pero como estaba detallándolo antes, tenemos que tener un conocimiento exacto del modo en que debe realizarse, por ejemplo, el rezo. Una vez que lo sabemos con certeza de que es de tal modo, está bien. Pero hay ejemplos o cuestiones que son mucho más complicadas, por ejemplo, cuestiones de comercio, cuestiones que tienen que ver con casamiento, divorcio. Bueno, hay un montón de ejemplos, son cientos, digamos, miles las cuestiones jurídicas que a veces es muy difícil a menos que seamos un mujtahid, ¿no? Pero saberlas con detenimiento. Con lo cual, hay que tener la precaución de estudiarlo de forma muy indicada. ¿Por qué? Porque a veces implica que vamos a tener que volver a hacer de vuelta las prácticas. Por ejemplo, nosotros decimos, no, yo sé muy bien cómo es el rezo, esto que lo otro, y nos damos cuenta que estábamos equivocados. Eso depende de los distintos marjas, ¿no? Pero a veces debemos repetir nuestras prácticas, con lo cual a veces son años, a veces es difícil. Eso difiere entre los distintos marjas, sobre todo para personas que tienen que ver, como nosotros que estamos tan lejos de los centros de estudios y en los centros que se producen los marjas taklid. Bien. Otra forma, vamos a dar un par de ejemplos de cómo practicar la precaución. Bien, por ejemplo, no sé exactamente, porque no soy mujtahid, digamos, si en determinadas circunstancias debería hacer mi rezo de forma completa o si entro dentro de que considero un viajero, con lo cual mi rezo tiene que ser de forma fragmentada. Es decir, por ejemplo, un rezo de 4 racas, debería hacerlo en 2 racas. En ese caso, si uno quiere practicar siguiendo la precaución, debemos seguir las dos opciones, o sea, hacer el rezo de 4 y de 2 racas. O otro ejemplo, nosotros no estamos seguros, no sabemos, no tenemos conocimiento de si es obligatorio, según nuestro marja o según un marja, el hecho de hacer el iqamat o el adán antes del rezo, deberíamos hacerlo por precaución, digamos. Allahumma inni as'aluka min izzatika bi'azziha wa kullu izzatika aziza. Allahumma inni as'aluka bi'izzatika kulliha. Bien. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una información vaga acerca de algo? Por ejemplo, sabemos que algo no está prohibido. Bien, como precaución deberíamos llevarlo adelante. ¿Por qué? Porque si algo no está prohibido, puede llegar a ser obligatorio, puede llegar a ser preferible, puede llegar a ser aborrecible o puede llegar a ser simplemente autorizado. Con lo cual existe la posibilidad de que esto sea obligatorio, con lo cual es mejor por precaución practicarlo. Esto al contrario de cuando sabemos que no es obligatorio. Por ejemplo, si sabemos que algo no es obligatorio, hay varias opciones. Por ejemplo, puede llegar a ser prohibido, puede llegar a ser aborrecible, preferible, autorizado. Entonces, entre las opciones está el hecho de que pueda llegar a ser haram, es decir, prohibido, con lo cual es preferible abandonarlo. Bien. ¿Qué diferencias hay entre una precaución obligatoria o ehtiyat wajib y una precaución preferible, ehtiyat mustahab? Bien, vamos a ver que hay distintos puntos desde lo que podemos ver estas diferencias. Por ejemplo, en el caso de ehtiyat wajib, es el caso de que nuestro marja no tenga una fatwa declarada sobre esto. Un ejemplo muy común que se da es el caso del rezo
del yuma, si es de 2 racas, como se enseña en la escuela shia, o es de 4 racas. ¿Qué es lo que debemos dar? Bueno, la mayoría de los marjas es obligatorio tomar la precaución, es hacerlo de las dos formas, de 2 y de 4. Pero en el caso del Ihtiot Mustahab, es cuando sí hay una fatwa. Entonces es preferible tener precaución. Es decir, podemos hacerlo o podemos no hacerlo. Las dos formas, podemos elegir. Vamos a ver un par de ejemplos más, para que quede más claro. Por ejemplo, el caso del baño completo, ghusl. Hay algunos que dicen que en el caso del baño completo, cuando uno lo hace por sumersión, es decir, sumergiéndose en el agua, hay unos que dicen que uno tiene que hacerlo de una forma, de una sola vez, es decir, sumergerse en el agua de forma completa de una vez. Pero hay otros que dicen que no, es preferible, es simplemente preferible, no es obligatorio que sea de una sola vez, sino que también puede hacerse de forma gradual. En ese caso, como es una precaución preferible, podemos practicar cualquiera de los dos modos. Ahora, en el caso, acá dice, por ejemplo, en el caso de una herencia, la persona escribió: esta limosna, parte de mi herencia, debe ser dada a una persona determinada y no a otra. En ese caso, es precaución obligatoria dársela a esa persona. En caso contrario, dársela si no está más, por ejemplo, ha fallecido, dársela a sus herederos. Entonces, vamos a ver de vuelta aclarando más cuáles son estas diferencias. En el caso del Ihtiot Mustahab o precaución preferible, debemos actuar según la fatwa, es decir, nos está diciendo tener precauciones preferibles, con lo cual podemos hacerlo o no hacerlo. En el caso del Ihtiot de Wajib, podemos actuar según la fatwa de nuestro Mujtahid, de nuestro marja de taqlid, o como él en esa ley específica la ha marcado como Ihtiot de Wajib, seguir a otro marja en ese punto, por ejemplo. Bien, surge otra cosa que debemos distinguir. La diferencia entre una fatwa o decreto y un hukm, o una ley y una ley. Bien, ¿cuál es esta diferencia? Bueno, lo que es una fatwa o un decreto es un decreto religioso, digamos, que lo ha, digamos, legislado o decretado un faqih. Por ejemplo, nuestro marja dice: en la tercera y cuarta raka de nuestros rezos, por ejemplo, del salat del mediodía, del dhuhr, debemos hacer el tasbihat, es decir, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Una vez, por ejemplo, nos dice nuestro marja. Y otros marjas por ahí tienen una fatwa que dice: no, hay que hacerlo 3 veces, es suficiente. Entonces, esto es una ley. O por ejemplo, nuestro marja nos dice: si hacer vudú, es decir, la ablución, implica un daño a nuestra salud, no deberíamos hacer la ablución, sino, por ejemplo, tayamum. Bien, otro ejemplo, nuestro marja tiene una fatwa, un decreto que dice que en caso de que en un intercambio, una compraventa, haya una estafa en el medio, podemos cancelar la compra o la venta, es decir, se puede anular. Que eso puede diferenciarse con las fatwas de otros marjas. Eso con lo que refiere a una fatwa o un decreto religioso. Ahora, ¿qué pasa con una ley, con un juicio específico con respecto a una circunstancia? Por ejemplo, cuando empieza el mes de Ramadán, cuando empieza determinado mes, sabemos que hay que ver la luna, entonces hay diferencias entre los distintos marjas a veces. El hukm, es decir, la ley específica, el decreto específico de nuestro marja, es lo que vamos a llamar ley en este caso. Vamos a seguir especificando para que se entienda mejor esta diferencia. Por ejemplo, con respecto a determinado bien o determinada cosa que yo compré, ¿debería dar hums? Que después vamos a ver qué es, o limosna o zakat. Eso también nos lo va a decir por hukm o por ley nuestro marja. Ahora, por ejemplo, el precio, ¿qué precio debería tener esto? Cuando no está
yo soy simplemente un intermediario. ¿Tengo permiso del dueño? ¿No tengo permiso del dueño? Todas estas cosas hay que preguntarse al marja. O, por ejemplo, ¿qué tipo de castigo debería recibir, por ejemplo, una persona que cayó en algún crimen, un criminal? Eso también es una ley específica. Entonces tenemos por un lado el decreto y por el otro lado tenemos una ley. Bien. A veces puede pasar que haya una contradicción entre una fatwa y una ley. Vamos a ver cuál es esta, digamos, qué es lo que debemos hacer cuando existe. Normalmente en esta época, que estamos en la época del ocultamiento del imam, es algo que puede suceder porque, digamos, no todas las personas siguen el criterio de una sola persona, como es el caso obligatorio en el caso de que el imam estuviese hoy día presente. Dios apresure su llegada. ¿Qué debemos hacer? Bien, la opinión de la mayoría de los sabios es que la autoridad legal, en este caso, por ejemplo, en el caso de la República Islámica de Irán, el Wali al-Faqih, su opinión es la que debe preponderar. ¿Por qué? Porque, digamos, en el caso de que el marja, por ejemplo, en el caso de un marja, que es al mismo tiempo el líder de una comunidad, él tiene que tener en cuenta un montón de aspectos que por ahí otra persona que es simplemente un jurisprudente o un estudioso o un doctor en ley no tiene en cuenta. Por ejemplo, hay una crisis económica. Sabemos que lamentablemente algunos comerciantes se dedican a acaparar o a acumular mercancías para después venderlas más caras. Entonces, uno de estos marja taqlid me dice, no está contrariando la ley, digamos, haciendo esto, porque hay determinadas circunstancias en las que puede acaparar o acumular. Pero nuestro marja dice, no, está prohibido porque está haciéndole un gran daño a la mayoría de la población. En ese caso, por ejemplo, es muy evidente que deberíamos seguir la opinión del marja que tiene en consideración la situación social de la comunidad sobre la que está decretando. Bien, entonces según la opinión de la mayoría de los sabios, es obligatorio seguir el Wali al-Faqih, es decir, el Faqih que es considerado el líder de una comunidad. Que después vamos a ver exactamente a qué se refiere el Wali al-Faqih. Pero bueno, debemos siempre seguir. Su opinión es la que prepondera siempre y cuando no esté en un error evidente. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con esta clase. Espero que haya sido claro. Hay puntos que por ahí pueden generar algunas dudas. En la medida en que vamos avanzando con las clases, se van a ir aclarando. Bueno, terminamos esta clase con un salawat para el profeta Muhammad y su descendencia. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن نسينا أو أخطأنا